Nuestra comunidad no quiere promesas falsas, no quiere promesas que en 4 años no se van a cumplir y vamos a regresar y ponerle la culpa a alguien más. Eso ya no funciona. Para mí la felicidad es la oportunidad de saber que yo puedo trabajar hacia mi potencial. Tenemos sueños y deseos. Hay veces que vamos en el carro manejando y uno dice, yo algún día puedo alcanzar ese negocio. Que en este país nos rinde la oportunidad de que nosotros podemos crear nuestro propio futuro. La vida es 10% lo que te sucede y 90% de cómo reaccionas a lo que te sucede. El mercado libre, el capitalismo, el enfoque de las pequeñas empresas, lo que es la propiedad privada. Bienvenidos a Sabor a Freedom, el espacio donde celebramos la libertad y las voces que se atreven a destacar en la multitud. Con ustedes, nuestro anfitrión, César Grajales. Bienvenidos a otro episodio de Sabor a Freedom. Hoy tenemos el placer de hablar con Wady Gaitán, director nacional de comunicaciones de la Iniciativa Libre. Wady ha tenido una extensa carrera en comunicación política y medios, representando causas claves para la comunidad hispana. Vamos a hablar sobre su rol en Libre, su experiencia en los medios y cómo los jóvenes están marcando una gran diferencia en el panorama político de este año que hay elecciones. Gracias por estar con nosotros, gracias por estar acá. Oye, les tengo que preguntar, este es el episodio número 10. Hasta ahora en esta segunda temporada, ¿cómo van? ¿Cómo están? ¿Les ha gustado? Fantásticos invitados que hemos tenido. Recuerde que no solamente nos está viendo, pero sé y sabemos que nos están escuchando ahora en todas las diferentes plataformas auditivas, sobre todo también en Spotify. Gracias por la sintonía. Y si no ha tenido tiempo, aquí le dejamos varios de los episodios para que usted los sintonice. Y tengo que darle las gracias, antes que nada, que no lo he hecho antes, a toda la producción de Sabor a Freedom, porque es un gran equipo que hace posible este maravilloso podcast. Wady, bienvenido a Sabor a Freedom. César, gracias, es un placer estar aquí contigo. Sé que han tenido tantos invitados diversos con historias diversas, entonces es un placer poder estar aquí contigo hablando este día. Este no es un caso de nepotismo, ni es un caso de amiguismo, pero este señor vive a media cuadra de mi casa. Es de conveniencia, entonces, de distancia. Y dije, oiga, hoy tengo que hacer un episodio con un personaje que vive cerquita a mí. Pero es que Wady tiene una historia increíble. Es muy joven, Wady. Pero antes de ir a la parte profesional, ¿quién es Wady? ¿De dónde viene Wady? Sí. ¿Quién es la familia de Wady? Wady nació acá, nació en Latinoamérica. ¿Cómo está el asunto? Sí, Cuéntanos. soy Wady Gaitán, soy hijo de migrantes de Honduras. Mi mamá y mi papá son de Tegucigalpa, la capital de Honduras. Pero yo nací en Maryland, en el condado de Prince George's County. En el lado de mi mamá fui el primero de haber nacido aquí en Estados Unidos. De parte de mi papá fui el tercero de los primos, de los nietos de haber nacido aquí en Estados Unidos. Significa que Estados Unidos ha sido el lugar a donde yo crecí, pero con una influencia de la cultura, del sabor, del sazón hispano, que tenemos muchos el privilegio de tener esa cultura y a la misma vez llamar a este país el país de nosotros. ¿Sabes una cosa? A mí siempre me ha generado fascinación y siempre lo he dividido yo, y no sé si ustedes, ahorita que nos escuchan, amigos, déjenos en los comentarios de Facebook a ver qué piensa usted, o si nos está viendo ahorita, qué piensa usted. Pero esta es mi opinión. Yo pienso que el grupo hispano se divide en dos. Uno, como Wady, los que han nacido acá, que son padres que han inmigrado y nacen acá y tienen esa conexión con Latinoamérica, pero al final del día también esa conexión con Estados Unidos muy fuerte, porque digamos que es el país de origen, ha nacido aquí. Y gente como yo, que creció en Latinoamérica y joven inmigró acá, todavía me considero un poco joven, pero emigré aquí a los Estados Unidos y estoy muy conectado con lo que pasa, por lo menos en mi país de origen, Colombia, pero también con Estados Unidos, que ha sido mi país de adopción, donde creo que nací hace varios años atrás, cuando recibí mi ciudadanía como ciudadano americano. ¿Usted qué piensa? Si hay una diferencia marcada, dejen los comentarios aquí, déjenos los comentarios en Facebook. ¿Usted cree que hay una diferencia marcada entre esos dos, grupos de latinos y hispanos? ¿Tú crees, Wady, que hay una diferencia marcada? Tú lo ves, por ejemplo, tú y yo somos amigos.
¿Tú lo ves como yo veo las cosas o como tú las ves dentro de Estados Unidos y Latinoamérica? Sí, creo que hay bastante que tenemos en común y bastante que no tenemos en común. Ajá. Algo interesante, esto lo he escuchado más de amigos que han tenido una experiencia similar, que nacieron aquí en Estados Unidos con una cultura hispana, que para el hispano nacido en Latinoamérica, nosotros no tenemos completamente esa conexión hispana. Ellos nos ven más americanos. Nos ponen de apodo el gringo de la familia, Ajá. el americano de la familia, el USA de la familia. Pero después para nuestros amigos americanos no nos ven como americanos, nos ven como hispanos, nos ven muy diferente de ellos, nos ven de esas raíces de Así hayas nacido Latinoamérica. aquí. Exactamente. Es fascinante, ¿no? Nosotros nos vemos, yo lo miro como una bendición y como una ventaja, en el Claro. sentido que yo más bien opino que puedo, por decir, caminar en ambos mundos, caminar hablando español con mis padres, hablando de no sé cuántos de la audiencia sepa el programa Tres Patines, que De Cuba, claro, de famosísimo. Cuba originalmente, pero en Honduras se escuchaba, a ambos el abuelo de mío de parte de mi mamá lo escuchaba, mi papá lo escuchaba. Mi papá escuchaba a Leonardo Fabio, escuchando Vicente Fernández. ¿Y sabes qué también? También los mitos cuando hablaban de la patasola, Sí, o cuando correcto. hablaban, por ejemplo, de la Llorona, ¿no? Aquí en Estados Unidos no sé si uno tiene el tema de la Llorona, pero por lo menos en Latinoamérica el tema de la Llorona daba miedo, a mí me aterraba, yo no podía salir al campo de niño porque me acordaba del tema de la Llorona y qué miedo. Igual, en ese sentido y en ese ángulo, ¿ves una diferencia también de cómo se percibe los problemas, digamos, o los retos en términos de política en Latinoamérica y en Estados Unidos? ¿Tú lo ves que el que inmigra o el que nace aquí, latino o hispano, lo ves diferente o sí hay una conexión inmediata? No, yo creo que sí. Muchos de nosotros escuchamos la historia de nuestros padres, de nuestros abuelos, de la falta de oportunidad que existían o que hasta este momento no existe en Latinoamérica. Mi abuela al lado de mi mamá migró a Estados Unidos buscando un nuevo principio, buscando, dándole un mejor futuro a mi mamá, mis tías y mis tíos. Entonces yo crecí con esas historias, hablando del ser que, por decir, el sudor de uno, la gota del sudor de uno en los países de uno, no vale tanto como aquí. El esfuerzo en este país, de alguna manera, sí tienes ese beneficio que lastimosamente, Wade, en nuestros países de origen le cuesta mucho a la gente. Y uno diría, y es que el esfuerzo de allá es el menor que el esfuerzo de acá. No, en mi opinión, y tal vez estás de acuerdo, es que el esfuerzo de allá tiene una problemática, y es que muchos de los gobiernos son gobiernos que oprimen a sus pueblos, son gobiernos que lastimosamente por las políticas públicas obligan a que su gente se vaya y busque otras oportunidades. Yo soy un ejemplo de eso, y en el caso de tus padres, tuvieron también que irse como millones de otros más, porque en su país de origen, sea por violencia, sea por gobiernos intrusivos, no pueden lograr ese éxito. Y ese es ese mismo punto que nace, yo creo, una perspectiva que muchos de nosotros tenemos, que en este país nos rinde la oportunidad de que nosotros podemos crear nuestro propio futuro. Me acuerdo creciendo que mi papá y mi mamá me hablaban de la frase que dice que la vida es 10% lo que te sucede y 90% de cómo reaccionas a lo que te sucede. En otras palabras, en este país no es que todo es dado, que no entra al país y de un momento hay cierto dinero en la cuenta de uno, no es que hay una casa ya pagada al nombre de uno, pero uno tiene la oportunidad, ese 90% de crear ese futuro, de trabajarlo, de estudiarlo, de planearlo. También algo que me decían mis padres es que muchos pueden tener metas, pero no todos pueden tener un plan para alcanzar las metas. Cuando uno está corriendo o está en una carrera, todos tienen la meta de alcanzar el final, pero no todos entrenaron suficiente para poder ganarles a los otros. Y en la vida es similar. Este país nos ha rendido la oportunidad que si nosotros metemos un esfuerzo, estudiamos, nos ponemos las pilas, como dicen en Latinoamérica, podemos alcanzar esa meta, que es diferente a Latinoamérica. En Latinoamérica, por el control y la corrupción que se ve dentro de los mismos gobiernos, limita. La persona puede tratar de hacer todo para alcanzar y sí va a alcanzar cierto nivel, pero como si el tope es un poquito más Sí, bajo y es más en esos complicado. lugares. Entonces yo creo que como hijo de migrantes y muchos hijos de migrantes, nosotros llevamos un peso positivo, un peso sabiendo que nosotros tenemos que alcanzar ciertas cosas porque nuestros padres y nuestros abuelos pagaron un precio para venir a este país. Mi abuela era enfermera en Honduras, mi abuelo era
abogado. Vinieron aquí a Estados Unidos, mi abuela empezó a cuidar niños. Hay un precio para empezar de nuevo, que hay una esperanza que esa siguiente generación, la mía, mis hijos, seamos lo que podamos cosechar el sacrificio que hicieron nuestros padres. Wally, y déjame preguntarte algo importante. Hablas de sacrificio, esfuerzo, logros. Tú, para tu edad, has logrado un montón de cosas profesionalmente y sobre todo en el mundo de las comunicaciones. Y me gustaría, y nos gustaría, pues que le cuentes a la audiencia, Wally, ¿cuál ha sido esa trayectoria profesional? Has pasado por el Congreso, has trabajado con varios congresistas, fuiste director de comunicaciones en el estado de la Florida para el Partido Republicano, pero cuéntanos bien, primero, ¿por qué llegas a la política? ¿Cómo llegas al mundo de la política? ¿Y con qué grupos, personas, líderes políticos has trabajado? Sí, tengo la bendición de haber tenido varias oportunidades grandes. Después de graduarme de la Universidad de Maryland a los 22 años, ¿Graduaste de? Yo estudié Relaciones Públicas y Periodismo. Y periodismo. Y en Relaciones Públicas con una concentración en comunicación y retórica, que es el impacto de los discursos que han hecho de John F. Kennedy a Martin Luther King, Ronald Reagan, Bush, estudiando la retórica positiva, negativa y el impacto que tiene en la sociedad y cómo eso puede usarse para bien o para mal en nuestra sociedad, y después periodismo en general. Y de ahí transicionas, de salir de la universidad, salen estas oportunidades. Sí. ¿Cuál fue tu primera oportunidad en el mundo de la política? Sí, ya graduándome, hice una práctica en el Congreso. A los 23 años empecé con un congresista de California, Jeff Denham. Rapidito, a los 2 meses pasó de ser práctica a empezar a trabajar con él, pero en California. En California trabajé con la campaña de él, estaba postulado para la reelección, esto fue en el 2012. Fue una experiencia muy interesante, creciendo yo en Maryland, en las afueras de Washington, D.C., un área muy diferente. Él estaba en el centro de California, en la área de Modesto, a donde existe bastante la agricultura, a donde el 80% del trabajador en la agricultura es emigrante, algunos indocumentados, otros con documentos hispanos. Casi su gran mayoría eran hispanos, a donde se vio verdaderamente el sudor y el trabajo que hace mucha gente. La comida que comemos casi diariamente viene de esa área y vi que... Y por cierto, Wadi, y ahora que mencionas eso, es algo que a mí de verdad me apasiona, y es, voy a aprovechar este instante y te pongo la pausa a darle las gracias a todas las personas que trabajan en el campo. Gracias por escucharnos, gracias por el esfuerzo que hacen, porque ustedes son, como dice Wadi, los que hacen que esa comida esté hoy en la mesa de todos nosotros los que vivimos en este gran país. Gracias a ustedes. Y también gracias a los constructores. Siempre digo, la gente que trabaja en la construcción hace un trabajo increíble construyendo esta gran nación desde antes de que salga el sol hasta que se oculta el sol, ahí construyendo. Un saludo especial por ustedes. Y estabas entonces ahí en Modesto con este grupo de gente. Sí, y algo también interesante de esa área es que el 40% del votante, del constituyente en ese distrito del congresista Jeff Denham eran también hispanos. Entonces, parte de la razón por la cual él me dio trabajo en su campaña es para poder alcanzar esa comunidad, tener una estrategia específica. Entonces, muy temprano en mi carrera hubo un enfoque en 2 áreas. Uno, en los medios de comunicación, y segundo, específicamente con la comunidad hispana. Fíjate que duré en ese trabajo como 4 meses, porque la campaña de Mitt Romney se dio cuenta de un poco del trabajo que estaba haciendo en esa área. Él estaba postulado para la presidencia en aquel entonces. Me llaman, entonces cambio a mitad de campaña, me mudo de California, me mudo a Boston, donde era la sede de aquel entonces, que era ex gobernador de Massachusetts, Mitt Romney, postulado contra Barack Obama en el 2012. Y ahí fue lo mismo, un enfoque en los medios, pero ya nacionales, trabajando con CNN en español, Univisión, Telemundo, canales locales, estaciones de radio, enfocado en la comunidad hispana. Lo que fue muy interesante en estos primeros 2 trabajos fueron 2 cosas. Uno, el enfoque y los datos que indicaban que el voto hispano y la población hispana son clave en este país. Nunca tenemos que olvidarnos que nuestro voto cuenta y que nuestras historias cuentan, que nosotros somos una población de influencia en la contribución que hacemos en lo económico, en lo cultural, en los pequeños negocios. Los políticos ponen atención. Deben poner un poquito más de atención, proponen. Déjame decirte algo. En ese año 2012, recuerdo que los números estadísticamente hablaban de 50 millones más o menos de hispanos que vivían, latinos, hispanos en los Estados Unidos. Hoy, 2024, el momento que grabamos este episodio, anda por arriba de los 60 millones
un poco más del 14, dentro del 14-19% de la población estadounidense, y eso es un número gigante, y ahora es la mayoría más grande dentro de los Estados Unidos, donde más o menos el Producto Interno Bruto de los negocios, que alrededor de 5 millones de negocios en Estados Unidos son dueños, nuestra gente, nuestra comunidad, genera un Producto Interno Bruto grande en Estados Unidos de cerca de, si no me equivoco, y ustedes me corrigen, aquí mismo en Facebook coloquen los números, pero casi estoy seguro que son 8.000 millones de dólares el ingreso bruto anual por esos 5 millones de pequeñas empresas y emprendimientos que crea nuestra gente en los Estados Unidos. Transiciones del mundo de la política, porque después de allí pasaste a otros puestos y llegas a esta gran organización que es el patrocinador de este podcast, la Iniciativa Libre. ¿Cómo llegas a la Iniciativa Libre? Sí, para mí fue fascinante. Nuevamente, entre ese primer trabajo ahora, tuve varias campañas nacionales, también trabajé en el Congreso por 4 años, pero algo que noté mucho es que algunas veces en el Congreso el debate es basado bastante en quién gana o pierde en el nivel de partido. Faltaba un poquito más de enfoque en los principios y valores que nosotros mantenemos, por ejemplo, el mercado libre, el capitalismo, el enfoque de las pequeñas empresas, lo que es la propiedad privada. Faltaba eso un poco en la discusión. Existe, no estoy diciendo que no es presente, pero miraba demasiado una pelea entre partidos y más enfocado en quién gana control que en un enfoque en cuáles son las soluciones. Y cuando yo ya hace tiempo conocía a Daniel Garza, obviamente a ti, César, individuos que trabajaban en esta organización, que era bien enfocado en los temas, en los valores. Entonces yo hallé verdaderamente una oportunidad de transicionar a una organización que se iba a enfocar en esa área. Y también una organización que le rinde la oportunidad a los individuos a que cuenten su historia, a que estén presentes en los medios de comunicación. Aunque yo hacía varias entrevistas cuando estaba en el Congreso, la mayoría era de los congresistas, lo cual tenía sentido. Ahora con Libre me da la oportunidad de ir en los medios, radio, tele, periódicos, y hablar de este mensaje que es tan importante, ligado a la historia que nos impacta tanto, pero detrás de todo eso una fundación basado en los hechos, basado en lo que es esos principios y valores que nosotros tenemos como organización. Wadi, eres el director de comunicaciones de la Iniciativa Libre. ¿Qué haces allí como director de comunicación? Cuéntanos un día normal de Wadi y cómo es esa función que tienes dentro de una organización tan importante como lo acabas de mencionar para nuestra comunidad hispana de Estados Unidos, la Iniciativa Libre. Sí, hay un dicho en inglés que se traduce, yo creo que la gente lo entiende, que si un árbol cae en el bosque, pero nadie lo escuchó, ¿será que verdaderamente se cayó el árbol? Exactamente. En otras palabras, que si nadie escucha de algo de que uno está hablando, entonces, ¿cuál es el punto de lo que uno está diciendo? Exactamente. Entonces, yo siempre he creído, y fue una de las razones por cual estudié esto en la universidad, que uno es influenciado por las palabras de otros individuos. Y los medios es una plataforma a donde hay una batalla de narrativa. Y en los medios de comunicaciones, gracias a este país, gracias a la oportunidad que tenemos, lo podemos debatir. Entonces, algo que me gusta bastante de mi trabajo y lo que hacemos diariamente es asegurarnos que dentro de esas narrativas que se ven en la tele, en la radio, en los medios, que estén incluso esas narrativas del mercado libre, del emprendimiento, del empoderamiento del individuo. Porque si nosotros permitimos que otros cuenten las narrativas, las historias de nosotros y las perspectivas de nosotros no van a estar presentes. Eso es, y la forma en cual lo hacemos en Libre es uno, hablando con los medios de habla inglés, CNN, Fox News, asegurándonos que esos individuos también quizás no conocen tanto la historia del emigrante, del hispano, de nuestra sociedad, pero también dentro de la comunidad hispana, que no solo sea la izquierda, que muchas veces tienen perspectivas anti-libertad, que sean los que corran con la narrativa. Entonces, nosotros mantenemos la opinión que tenemos que estar ahí presentes. Nosotros lo hacemos por medio de entrevistas, tenemos comunicados, conferencias de prensa, hacemos muchos eventos con los congresistas, con los senadores, donde traemos la comunidad, pero también nos aseguramos que los medios estén presentes. Nosotros tenemos la filosofía que negarle a los medios la entrada o visibilidad a lo que estamos haciendo no es lo correcto. Si creemos en la libre empresa y en la libertad de expresión,
Entonces, permitamos que ellos vengan y tengan acceso. Y Wadi, ¿cuáles son esos proyectos actuales hoy que te emocionan y que está haciendo la iniciativa libre en este momento? Sí, ahorita tenemos una campaña que se llama La Prosperidad es Posible. Okay. Nosotros opinamos que, aunque la realidad es que hay muchos retos que tenemos en nuestro país, aunque la economía no está al 100% donde nosotros queremos que estemos, no los intereses estén altos, hay varios retos que todos vivimos día a día. A la misma vez, creemos nosotros que Estados Unidos sigue siendo uno de los mejores países, si no el mejor país de este mundo. Entonces, por medio de La Prosperidad Posible, queremos hablar nosotros de cuáles son esas políticas específicas que van a ayudar al pueblo estadounidense a poder sobresalir, a poder alcanzar ese futuro que ellos desean. Entonces, en estos eventos, mucho que lo hemos tenido en el mercado, porque hablamos de los precios de la comida, algunos lo hemos tenido en gasolineras. Vamos directamente donde la gente está sintiendo el dolor de esta economía, pero para hablar de las soluciones que existen. Wadi, hablando de segmentación popular, de la población, pues este año, al momento que grabamos este episodio, faltan unos cuantos días para la elección, tanto de Senado en algunas áreas, Congreso completamente y presidencial en este año 2024. Uno de los segmentos de la poblacionales importantes en Estados Unidos es el voto joven, que por cierto, hay una estadística de que la comunidad hispana en general, en términos de demografía, es la más joven comparada con las demás demografías de los Estados Unidos. ¿Cómo ves a los jóvenes latinos respondiendo a los temas importantes que hoy exponen los líderes políticos? Sí, yo he visto bastante entusiasmo. Parte del trabajo es ir a diferentes partes del país. Estuve en Nevada hace 2 semanas y hay un entusiasmo dentro del joven. El joven está pensando bastante en el futuro, está pensando bastante en la educación, le importa bastante el cuidado de salud. Le está poniendo bastante atención en las guerras que estamos viendo al nivel mundial. Entonces, cuando nos pensamos en ese votante, digamos, de la edad de 18, quizás va a votar por primera vez a los 34 años. Para muchos de esos individuos, las guerras no han sido parte de esos últimos años. Entonces, están poniendo atención a la economía. Un joven que ya se ha graduado hace 2 años de la universidad, quizás tiene 25 años, quizás se quiere comprometer, está pensando en comprar una casa, están viendo los intereses, están viendo que ya se graduaron y quieren un trabajo, están viendo que los salarios no han aumentado al nivel que ha aumentado la inflación. Entonces, yo creo que el voto del hispano joven es centrado en el ser que estamos enfocados en nuestro futuro. Somos el futuro de este país porque somos esa siguiente generación. Y tú eres un experto en las comunicaciones. ¿Cómo hacer para comunicarle eso a los jóvenes? ¿Cómo hacer para decirle al joven, oiga, este líder político propone algo que va a retrasar precisamente ese plan de vida que tienes? ¿Cómo comunicas eso a ese grupo poblacional de los jóvenes? Sí, uno de los principios importantes de la comunicación es escuchar. Yo creo que miramos muchos políticos o muchos individuos que en Washington, D.C. o en las asolas con sus colegas ponen juntos las soluciones antes de ir a escuchar al pueblo, antes de ir a escuchar cuáles son esas preocupaciones. Por mucho tiempo el Partido Demócrata ha tomado al hispano ya como hecho que lo apoya, entonces no ha llegado a nuestros vecindarios. El republicano hasta recientemente es que verdaderamente ha puesto un esfuerzo concreto enfocado en la comunidad. Entonces algo que nosotros hacemos y lo hemos hecho hace muchos años es ir a la comunidad. Cuando hacemos esos eventos que mencioné en el mercado, en la gasolinera, parte de ese evento es escuchar al público. ¿Cuáles son esos retos que ellos tienen? ¿Qué están escuchando los padres de familia de los retos en la escuela? Los empresarios, ¿cuáles son esos retos que ellos tienen con el sistema de leyes, de las regulaciones, con cuáles ellos tienen, de los impuestos? De ahí uno el escuchar y después entender, tratar de validar muchas veces lo que la persona está viviendo y después tratar de informar, tener una conversación. El voto hispano, la comunidad hispana es una población sofisticada. Nosotros sabemos del sistema de impuestos, cómo nos impacta como impresión, gente que tiene empresas. Cuando nosotros recibimos nuestro cheque, sabemos cuál debe ser esa cantidad y cuánto va al gobierno. Nosotros podemos hablar de esos temas. Entonces es importante que tengamos, nuevamente, que escuchemos, que tengamos un diálogo y que después seamos honestos y directos. Nuestra comunidad no quiere promesas falsas, no quiere promesas que en 4 años no se van a cumplir y vamos a regresar y ponerle la culpa a alguien más. Eso ya no funciona. Nosotros queremos tener una conversación de adultos, sofisticada, directa y honesta, porque si no nosotros vamos a pedir cuentas.
los candidatos van a tener que rendir esas cuentas, que por qué no están produciendo esa solución. Entonces el alcance, yo creo que es uno que lleva ese lujo de detalle en estas diferentes áreas. Wadi, ¿qué es la felicidad para ti? Para mí la felicidad es la oportunidad de saber que yo puedo trabajar hacia mi potencial. Yo creo que todos en la vida tenemos ciertos talentos, tenemos ciertos dones, tenemos sueños y deseos. Hay veces que vamos en el carro manejando y uno dice, yo algún día puedo alcanzar ese negocio, puedo alcanzar esa carrera o ese don de quizás cantar o lo que sea. Cada uno tenemos esos sueños. Entonces, para mí, poder vivir ese potencial que yo tengo, a mí me fascina la comunicación, parte de este trabajo, y fuera de este trabajo he tenido oportunidades de ir a conferencias, a hacer entrenamientos, a dar charlas. Estuve en España al principio de este año, en marzo, dando un entrenamiento de medios, pero también una charla, un taller. Me fascina el poder empoderar a otros en la área de cómo comunicar la perspectiva que nosotros tenemos para tratar de influenciar a otros, para tratar de crear un movimiento detrás de lo que nosotros hacemos como individuo. Gracias, Wadi, por estar con nosotros. Yo creo que ha sido un podcast muy inspirador, muy lleno de información para toda nuestra gente. Gracias por sacar de tu tiempo el día de hoy, muy ocupada agenda. Un placer. Estamos ahorita cerca de la elección y sé que estás trabajando en en la comunicación de muchas de las diferentes eventos que la Iniciativa Libre está haciendo a través del país. Gracias por estar aquí con nosotros hoy, Wadi. Gracias, César. Un placer estar aquí. Y amigos, a ustedes de verdad, muchísimas gracias por sintonizar de nuevo Sabor a Freedom. Este podcast es patrocinado por la Iniciativa Libre. Hoy tuvimos al director de comunicaciones precisamente de la organización, la Iniciativa Libre, pero para el próximo episodio también tendremos a otro invitado muy especial, así que no se lo pierda, recomiende el podcast a su familia, a sus amigos, a toda la gente que usted quiera, porque esto es para inspirarlo a usted, para que escuche estas historias de éxito y para que siga siendo parte de esta gran familia que es Sabor a Freedom. Yo los veo la próxima semana en un nuevo episodio. Hasta pronto. Concluimos Sabor a Freedom. Sintonice cada semana a través de las redes sociales de la Iniciativa Libre. YouTube, Libre Initiative. Facebook, The Libre Initiative. Twitter X, @Libre Initiative. Instagram, @WeAreLibre. O visítenos en lainiciativalibre.org.